Buenas noches, amigos de Radio Mazagua. Van a escuchar un cuento que se llama El Ruiseñor. En China, como sabes muy bien, el emperador es chino, y chinos son todos los que lo rodean. Hace ya muchos años de lo que voy a contar, cientos, miles, muchos lustros. Mas por eso precisamente vale la pena que lo escuchen, antes de que la historia se olvide. El palacio del emperador era el más espléndido del mundo entero, todo de la más delicada porcelana. Todo en él era precioso y frágil, que había que ir con mucho cuidado antes de tocar nada. El jardín estaba lleno de flores maravillosas, y de las más bellas colgaban campanillas de plata que sonaban para que nadie pudiera pasar de largo sin fijarse en ellas. Sí, en el jardín imperial todo estaba muy bien pensado, y era tan extenso que el propio jardinero no tenía idea de dónde terminaba. Si seguías andando, te encontrabas en el bosque más espléndido que quepa imaginar, lleno de altos árboles y profundos lagos. Aquel bosque, jardín, llegaba hasta el mar hondo y azul. Grandes embarcaciones podían navegar por debajo de las ramas, y allí vivía un ruiseñor que cantaba tan primorosamente que incluso el pobre pescador, a pesar de sus muchas ocupaciones, cuando por la noche salía a retirar las redes, se detenía a escuchar sus trinos. «Dios santo, y qué hermoso», exclamaba. Pero luego tenía que atender a sus redes y olvidarse del pájaro hasta la noche siguiente, en que, al llegar de nuevo al lugar, repetía: «Dios santo, y qué hermoso canta». De todos los países llegaban viajeros a la ciudad imperial y admiraban el palacio, el jardín, pero en cuanto oían al ruiseñor exclamaban: «Esto es lo mejor de todo». De regreso a sus tierras, los viajeros hablaban de él, y los sabios escribían libros y más libros acerca de la ciudad, del palacio y del jardín, pero sin olvidarse nunca del ruiseñor al que ponían por las nubes. Y los poetas componían inspiradísimos poemas, como el pájaro que cantaba en el bosque junto al profundo lago. Aquellos libros se difundieron por el mundo, y algunos llegaron a manos del emperador. Se hallaba sentado en su sillón de oro, leyendo y leyendo. De vez en cuando hacía con la cabeza un gesto de aprobación, pues le satisfacía leer aquellas magníficas descripciones de la ciudad, de su palacio y de su jardín. Pero lo mejor de todo es el ruiseñor, decía el libro. «¿Qué es esto?», pensó el emperador. «¿El ruiseñor? Jamás he oído hablar de él. ¿Es posible que haya un pájaro así en mi imperio y precisamente en mi jardín? Nadie me ha informado. Está bueno que uno tenga que enterarse de semejantes cosas por los libros». Y mandó llamar al mayordomo de palacio, un personaje tan importante que cuando una persona de rango inferior se atrevía a dirigirle la palabra o hacerle una pregunta, se limitaba a voltear la cara. Y eso significaba que no lo tomaba en cuenta. «Según parece», dijo el emperador, «hay aquí un pájaro de lo más notable, llamado ruiseñor. Se dice que es lo mejor que existe en mi imperio. ¿Por qué no se me ha informado de este hecho?» «Es la primera vez que oigo hablar de él», se justificó el mayordomo. «Nunca ha sido presentado en la corte». «Pues ordeno que acuda esta noche a cantar en mi presencia», dijo el emperador. «El mundo entero sabe que lo tengo, menos yo». «Es la primera vez que oigo hablar de él», repitió el mayordomo. «Lo buscaré y lo encontraré». «¿Encontrarlo? ¿Dónde?» El dignatario se cansó de subir y bajar escaleras y de recorrer salas y pasillos. Nadie de cuantos a los que preguntó había oído hablar del ruiseñor, y el mayordomo, volviendo al emperador, le dijo que se trataba de una de esas fábulas que suelen imprimirse en los libros. «Vuestra Majestad Imperial no debe de creer todo lo que se escribe. Son fantasías, y una de esas cosas que llaman magia negra». «Pero el libro en que lo he leído me lo ha enviado el poderoso emperador del Japón», replicó el soberano. «Por tanto, no puede ser mentiroso. Quiero oír al ruiseñor, que acude esta noche a mi presencia para cantar bajo mi especial protección. Si no se presenta, mandaré que todos los cortesanos sean pateados en el estómago después de cenar». «Tsimpe», dijo el mayordomo, y vuelta a subir y bajar escaleras y a recorrer salas y pasillos y media corte con él, pues a nadie le hacía gracia que le patearan el estómago, y todo era preguntar por el notable ruiseñor, conocido por todo el mundo menos por la corte.
Finalmente, dieron en la cocina con una pobre muchachita que exclamó: «Dios mío, ¿el ruiseñor? Claro que lo conozco, qué bien canta. Todas las noches me dan permiso para que lleve algunas sobras de comida a mi pobre madre que está enferma. Vive allá en la playa. Y cuando estoy de regreso, me paro a descansar en el bosque y oigo cantar al ruiseñor. Y oyéndolo se me vienen las lágrimas a los ojos como si mi madre me besase. Es un recuerdo que me estremece de emoción y dulzura». «Pequeña fregaplatos», dijo el mayordomo, te daré un empleo fijo en la cocina y permiso para presenciar la comida del emperador. Si puedes traernos al ruiseñor, está citado para esta noche». Todos se dirigieron al bosque, al lugar donde el pájaro solía situarse. Media corte tomaba parte en la expedición. Avanzaban a toda prisa, cuando una vaca se puso a mugir. «¡Oh!», exclamaron los cortesanos, «ya lo tenemos». «¡Qué fuerza para un animal tan pequeño! Ahora que caigo en ello, no es la primera vez que lo oigo». «No, esa es una vaca que muge», dijo la cocinera. «Aún tenemos que andar mucho». Luego oyeron ranas croando en una charca. «¡Magnífico!», exclamó un cortesano. «Ya las escucho. Suenan como las campanillas de la iglesia». «No, esas son ranas», contestó la muchacha. «Pero creo que no tardaremos en oírlo». Y enseguida el ruiseñor se puso a cantar. «Es él», dijo la niña. «Escuchen, escuchen, ahí está». Y señaló una avecilla gris posada en una rama. «Es posible», dijo el mayordomo. «Jamás lo habría imaginado así. ¡Qué vulgar! Seguramente habrá perdido el color, intimidado por unos visitantes tan distinguidos». Amigos de Radio Mazahua Minajo, primera parte de este cuento de Hans Christian Andersen, del cual vamos a comentarles, a leerles primera, segunda y tercera parte del Ruiseñor, y en el programa, en su desarrollo, van a escuchar otros dos más breves. Este es el 49º programa de Relatos e Historias de San Felipe, con su servidor, profesor Miguel Ángel Nolasco Álvarez, en esta Radio Mazahua Minajo. Saludo a quienes se sintonizan por los medios cibernéticos de esta temporada Millenniums, amigos cronistas mexiquenses, cronistas nacionales, paisanos que se encuentran fuera de esta hermosa tierra de San Felipe del Progreso, Estado de México, y que probablemente la próxima semana estén por aquí para recrearse con el aire puro y el calor de esta tierra. Estos paisanos han sido obligados a buscar mejores horizontes de trabajo en estudios o servicios. Saludo también a todos los que se preparan para vivir con serenidad lo que sucedió en los lugares santos, Nazaret, Palestina, Belén, en el año 33 de nuestra era, la pasión y crucifixión de Jesucristo. Amigos de Radio Mazahua Minajo, vamos a deleitarnos con un cuento. Sí, un cuento de los que conocimos cuando niños, de aquellos cuentos de la abuelita o que nos contaron para dormir, de uno de los autores más leídos en el mundo. Vamos a escuchar El Patito Feo, en voz de nuestra amiga Ángeles. Antes quiero decirles que todos los cuentos de Andersen traen un mensaje, un fondo, lo que hoy llamamos valores. Entonces, en esos cuentos van a dejar un mensaje subliminal de valores. Ya escucharon en la primera parte del Ruiseñor, ahora van a escuchar El Patito Feo. Adelante, por favor. El patito feo. En el invierno había llegado a la granja y las vacas, gallinas, caballos y cerdos se refugiaban en los establos, mientras que los gansos y los patos nadaban en un estanque cercano. En la orilla del estanque una pata empollaba sus huevos, entre los cuales un niño travieso había colocado uno muy grande que encontró entre las cañas del pantano. La pata también lo empolló sin saber que no era suyo. De los huevos nacieron unos lindos patitos, chiquitines y amarillitos, pero en el huevo más grande permaneció intacto. Finalmente salió un extraño patito gris, grande y desgordado, con un cuello muy largo y una cabeza de considerable tamaño. Al verlo, los demás patitos se burlaron de él, y como era diferente a ellos decidieron llamarlo Patito Feo. Pronto la mamá pata empezó a enseñarle a sus hijitos a buscar su alimento y los llevó al estanque para que aprendieran a nadar en sus transparentes aguas.
Todos se divertían mucho, excepto el patito gris, el que todos se burlaban, a pesar de los regaños de su mamá Pata, que lo quería mucho sin importarle que fuera diferente. Un día, mientras nadaba, el patito feo vio su reflejo en las aguas del estanque. Se avergonzó mucho al darse cuenta en que verdad era distinto a los otros. Sintiéndose triste, el patito feo fue buscando la compañía de otros animales de la granja, pero también estos se burlaron de él y lo echaron de su lado con risas y bromas. El patito feo, al ver que todos se reían de él, decidió abandonar la granja y al anochecer se fue caminando bajo la luz de la luna, sintiéndose solo. Anduvo sin rumbo fijo durante toda la noche y cuando comenzó a aclarar el día se detuvo cansado y con frío. Se ocultó entre unas matas y se quedó dormido. Cuando el sol comenzó a salir, el patito feo se despertó asomándose la cabeza entre las matas. Vio que se encontraba cerca de otra granja, donde una muchacha daba de comer a las gallinas. Cuando tenía mucha hambre, el patito feo se acercó y se puso a picotear los ricos granos de maíz, pero cuando la muchacha lo vio, lo echó de ahí muy enfadada. El pobre patito feo escapó a toda prisa y no paró hasta llegar a un gran lago entre cuyos juncos pasó todo el invierno sufriendo el frío y hambre. Un buen día, mientras nadaba, vio de nuevo su reflejo. Había crecido durante el invierno. Ahora su cabeza no era tan grande, tenía un elegante antifaz negro y estaba cubierto por un blanco y fino plumaje. El invierno dio pasado a la primavera y con ella llegarían cientos de cisnes al lago donde se encontraba el patito feo. Asombrado le dio cuenta de la aparición que era él a esas majestuosas y elegantes aves, pero más se sorprendió cuando gustosos los cisnes lo llamaban para que se reuniera al grupo. El patito feo supo entonces que él también era un cisne y se fue con ellos muy felices y contentos. Fin. Así es, amigos, podemos darnos cuenta de que esto puede aplicarse en la vida, al modo de vida de las personas. ¿Quién fue Hans Christian Andersen? Para conocer la vida de este autor de innumerables cuentos infantiles, vamos a escuchar una de tantas biografías de este personaje que hemos localizado en internet. Nació en Odense, Dinamarca, el 2 de abril de 1805. Lo traemos a colación porque el 2 de abril es una fecha cercana. Fíjense que cuando somos maestros y en las escuelas hacíamos homenajes a la bandera, y en los homenajes a la bandera también leíamos las efemérides. Le tocaba una efeméride a cada niño y tomábamos alguna efeméride como punto central para hacer el discurso de esa semana. Pero como ahora ya estamos muy grandes, mucho muy grandes, y estamos en Radio Mazahua Minajo, podemos tomar como punto central estas efemérides mundiales. La semana pasada trajimos a colación cuestiones de piano. Hoy traemos cuentos. Este escritor danés se inscribe en el romanticismo. Su obra completa comprende diversos poemas, novelas, piezas para el teatro. Sin embargo, Hans Christian Andersen debe su celebridad a sus magníficas colecciones de cuentos de hadas que publicó entre 1835 y 1872. Son creaciones suyas relatos como el que acaban de escuchar, El patito feo, La sirenita, El soldadito de plomo, El sastrecillo valiente, La reina de las nieves o El traje del emperador, tan divulgados y conocidos que a veces son tenidos por cuentos tradicionales anónimos y que andan por todo el mundo. Por su poderosa inventiva y la equilibrada sencillez de su estilo y de su técnica narrativa, Andersen es el primer gran clásico de la literatura infantil. El más famoso de los escritores románticos daneses, fue un hombre de origen humilde y formación esencialmente autodidacta,
en quien influyeron poderosamente las lecturas de Goethe, Schiller y Hoffmann. Tuvo una primera niñez bastante serena entre un padre zapatero, soñador, inquieto y libre pensador, y una madre más vieja que su marido, supersticiosa y activa, siempre dispuesta a mimar a su hijo. Tal equilibrio quedó alterado con la muerte del padre, en 1816, a quien el espejismo de la guerra napoleónica había alejado de la familia y el segundo matrimonio de la madre. En 1819, a los 14 años, Hans Christian Andersen viaja a Copenhague en busca de fortuna. En vano esperó llegar a ser cantante, actor o por lo menos bailarín. Ni tampoco fueron más afortunadas sus primeras tentativas poéticas. La crisis que vivía el reino de Dinamarca a raíz de las duras condiciones del Tratado de Paz de Kiel y de su escasa formación intelectual obstaculizaban seriamente su propósito. Sin embargo, con ayuda de personas adineradas, especialmente del director teatral Jonas Collin, que medió para que se le concediese una beca, logró cursar estudios regulares y en 1828 obtuvo el título de bachiller. Un año antes ya se había dado a conocer con su poema El niño moribundo. En 1830, durante un viaje, pasó la experiencia de su primer amor, desdichado como los dos que siguieron, por Louisa Collin, la hija de su protector, y después Jenny Lind, una cantante llamada El Ruiseñor del Norte. Entre las numerosas composiciones de este periodo cabe destacar Caminata desde el canal de Holmen hasta Punta Oriental de Amager, el vodevil Amor en la Torre de San Nicolás y las recopilaciones de versos y poemas, fantasías y esbozos, cuadros de viaje por el Harz, Suiza, Sajonia, etc. El escaso éxito de sus obras teatrales y su insaciable curiosidad lo impulsaron a viajar por Europa. En los años de 1833 y 34 estuvo en Francia y en Italia. Allí escribió Inés y el Tritón. Después siguió a Alemania, Grecia, Turquía, Suecia, España y Reino Unido, y escribió Bazar de un poeta en Suecia. En 1935 alcanzó ya cierta fama con El improvisador. Después hizo sus novelas El violinista, Las dos baronesas, Ser o no ser, Pero el afortunado, El mulato, El libro de la vida, El cuento de mi vida, Lebenseventyr. Los cuentos de Andersen. Durante una estancia en el Reino Unido, Andersen había entablado amistad con Charles Dickens, cuyo poderoso realismo, al parecer, fue uno de los factores que le ayudaron a encontrar el equilibrio entre realidad y fantasía, en un estilo que hallaría su más lograda expresión en una larga serie de cuentos. En esos cuentos publicó Cuentos para contar a los niños. Después hizo nuevos cuentos e historias. Hans Christian Andersen llegaría a escribir entre 1835 y 1872 un total de 168 cuentos protagonizados por personajes de la vida diaria, héroes míticos, animales y objetos animados. Por parte de ellos son cuentos populares. Escribiría El eslabón, El pequeño y el gran Klaus, Los cisnes silvestres, El porquero. Otros más, Ole Lukoje y La colina de los elfos, El vestido nuevo del emperador, ¿verdad? Con toda la mayor parte de las historias son pura invención de Andersen, hecho en que el danés se aparta de la línea de autores que reelaboraron cuentos tradicionales como el francés Charles Perrault en el siglo XVII, o que se limitaron a transcribirlos y compilarlos buscando preservar su pureza e espontaneidad. Originales también copiaron los hermanos Grimm. Andersen entonces fue original. Reveló una poderosa fantasía al convertir incluso a seres inanimados en protagonistas de sus narraciones, como ocurre con El soldadito de plomo, que van a escuchar en unos momentos más, El molino de viento, El farol viejo o El collar. Animales y también plantas son personajes habituales. El ruiseñor, que ya escucharon en la primera parte, el sapo, el patito feo, la mariposa, la margarita, el abeto o el último sueño de la encina, sin que falten por ello protagonistas humanos como Pulgarcita o el sastrecillo valiente. Estos son los cuentos de Andersen. Hay maestría y sencillez. Sus cuentos contribuyeron a su rápida popularización. También lo consagraron como uno de los grandes genios de la literatura universal, dirigidas en principio al público infantil, aunque admiten sin duda lectura para todos los niveles. Las narraciones de Andersen se desarrollan en un escenario donde la fantasía forma parte natural de la realidad y las peripecias del mundo se reflejan en historias que, no exentas de un peculiar sentido del humor, tratan de los sentimientos y el espíritu humanos.
Esa es parte de la biografía, entonces, amigos de Radio Mazahua Minajo, de nuestro personaje de este programa número 49, 49, de Relatos e Historias de San Felipe. Como ustedes saben, las efemérides son parte esencial de este programa. Por esta razón, daremos lectura a los sucesos trascendentales que hemos recopilado para todos ustedes. Adelante, Ángeles, por favor. 5 de abril de 1976 se inició los trabajos de construcción en la Escuela Normal número 22. Firman el convenio de CAPSE el presidente municipal Lic. Javier Edgar Contreras Contreras. Sí, ¿qué es CAPSE? CAPSE es el Comité de Ampliación del Programa Federal de Construcción de Escuelas. Y en esta fecha que nos acaban de mencionar, que es el 5 de abril de 1976, se inicia la construcción de la Escuela Normal número 22 de San Felipe del Progreso. Es un orgullo nuestra escuela normal. Estamos entonces el 76 para el 82, estamos hablando de 34, 56 años ya de la escuela normal. Imagínense cuántas generaciones ha entregado, ¿verdad?, a la educación del municipio, del estado y nacional. 6 de abril del 2006. Falleció en la Ciudad de México el sabio mexiquense Jesús Francisco Pedraza Contreras a la edad de 59 años, licenciado en Ciencias, maestrías en ópticas y doctorado en óptica. José de Jesús Francisco Pedraza Contreras tiene su placa conmemorativa sobre la calle 5 de febrero de esta cabecera municipal de San Felipe del Progreso. Él es la primera presea Estado de México que se logra para nuestro pueblo, para nuestro municipio. Después han seguido otras, luego las comentaremos en su momento. Y hoy estamos rememorando que fallece el sabio mexiquense, el sabio sanfelipense José de Jesús Pedraza Contreras, dijimos bien, el 6 de abril de 2006. Si alguien quiere ver la placa que se encuentra fuera de su casa, está sobre la calle 5 de febrero. 8 de abril de 1948, la Orden de los Padres Agustinos Recoleta se hacen cargo de la parroquia de San Felipe y Santiago. Estarán 11 años en los cuales llevan a cabo verdaderas jornadas de fe, mejoras materiales y acercamientos con la feligresía. La Orsa Ordena Recoleta de San Agustín hicieron los vitrales. Amigos, fíjense qué coincidencia, todo parece que los hilos que maneja la mano divina hacen que el próximo, por aquí están viendo la invitación, estos son los vitrales que ya quedaron ahí en esto que les voy a dar lectura también. La parroquia de San Felipe y Santiago, de San Felipe del Progreso, tiene el honor de invitar a usted. Me invitaron a mí, me mandaron mi invitación, y aquí por Radio Mazahua Minajo, pues lo estamos invitando a todos ustedes y a su apreciada familia a la bendición de la Galería Sacra del Espíritu Santo el domingo de Ramos 10 de abril de 2022 a las 19 horas. Testimonio de fe y gratitud de todas las familias sanfelipenses. Y les comentaba, estos hermosos vitrales van a ser admirados cuando hagamos una visita al párroco de este lugar, cuando estemos en la iglesia, salgamos por el otro lado. Ahora se ha acostumbrado en esta pandemia que entrábamos por la puerta principal, ¿verdad?, por el portón, por enfrente, y salíamos por un costado, por la parte de atrás. Saliendo por la parte de atrás se pueden admirar estos vitrales. También, como todos sabemos, sanfelipenses están colocando los vitrales altos, que repito, el día 8 de abril de 1948 llegaron los frailes Orsa, Orden Recoleta de San Agustín, y estos señores estarían cumpliendo esta gran orden religiosa 74 años de que llegaron a nuestra parroquia. Estuvieron aquí 11 años, como escucharon. Se fueron en 1959, la iglesia fue devuelta, ¿verdad?, a la diócesis de Toluca. Ya llegó, ya estaba el padre don Arturo Vélez, el obispo de Toluca, y ya
pasó a otra administración. Dejaron los agustinos nuestra parroquia en 1959, pero dejaron una estela de trabajo preciosa. Hoy también vemos cómo la iglesia está coronada por la cruz. Esa cruz también la pusieron los agustinos, los vitrales. Los vitrales los mandaron fabricar los agustinos. Claro, cooperaron las familias del pueblo, porque en algunos vitrales que están a la altura se notan los nombres de las personas que cooperaron. Bien, este 8 de abril entonces tenemos que llegaron los frailes Orza, Orden Recoleta de San Agustín, y están cumpliendo 74 años. Ellos pusieron los vitrales, ¿verdad? Y ahora el padre Martín Monroy Pérez nos ha convocado y la feligresía de San Felipe ha respondido, tanto que se están restableciendo los vitrales que están en las alturas y estos que se colocaron en la Galería Sacra del Espíritu Santo. Ahí nos vemos el próximo domingo a las 19 horas en misa, y a las 20, a las 8 de la noche, va a ser la bendición de estos vitrales. 9 de abril de 1917, los campesinos Francisco Nicolás y Francisco Contreras iniciaron gestiones para la creación de ese ejido. Se dará la revolución presidencial dentro de 2 años. Fue el primer ejido nado de la revolución del Estado de México. Como ustedes acaban de escuchar, el ejido es el primero en el Estado de México emanado de la revolución. Hueypostla es posterior, con unos cuantos meses, 1 o 2 meses, mes y medio, Hueypostla consigue su ejido. Mientras, ¿verdad? El 9 de abril de 1917, recordemos a estos hombres. Si se los dan, es porque estaban cerca de don Venustiano Carranza. Don Venustiano Carranza había lanzado la ley agraria en 1915 y todo el país, ¿verdad?, empezó a repartirse las haciendas. Y aquí en San Felipe del Progreso se creó el ejido, ¿verdad?, el primer ejido de la revolución, emanado de la revolución, en San Antonio Meztepec, 9 de abril de 1917, Francisco Nicolás y Francisco Contreras. Seguimos, amigos internautas de Radio Mazahua Minajo, ahora con otro cuento de Hans Christian Andersen. También debemos apropiarnos de los consejos que nos trae esa lectura. El soldadito de plomo. A un niño llamado Tomás le dieron en su cumpleaños muchos regalos, entre ellos unos soldaditos de plomo. Caramba, a este le falta una pata, dijo. Luego se acordó que su mamá le había dicho que se decía pierna. Tomás colocó el soldadito sin pierna cerca de la ventana. Ahí estaba una bailarina de cartón y se enamoró. Esta linda muchachita será la dueña de mi corazón, pensó. La bailarina le respondió, y eran dichosos, pero un payaso que vivía en una caja de sorpresas se puso celoso y lanzó el soldadito a la calle. Ja, 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 no te volverá a ver, dijo el malvado payaso. Llovió muy fuerte y después unos niños encontraron al soldadito y lo pusieron dentro de un barco de papel. Échale unas piedras a ver si frauna, dijo uno de ellos. Y así sucedió. El barco y a sus tripulantes se los llevó la corriente. En el drenaje entre basura y rodeada de agua sucia iba el soldadito, sin rumbo fijo. ¿Qué será de mí?, pensaba con tristeza, y también se acordaba de su bella bailarina. Fue a dar hasta un lago en donde un pez lo tragó, y dice que es pez el estómago le dio. Eso me pasa por comer toda clase de cosas, pensó el pez. La abuela de Tomás compró un pescado para la cena. ¿Y cuál crees que era? Claro, el mismo que le había tragado el soldadito. Me da ese gordito, dijo la abuela al vendedor.
Cuando la abuela preparaba el pescado, vio al soldadito y gritó: «Niños, vengan a ver lo que encontré». Tomás aún no llegaba de la escuela, cuando su hermano Beto fue a la cocina y la abuela al soldadito le entregó. «¿Yo para qué quiero este juguete incompleto?», pensó Beto, y lo tiró a la chimenea para ver cómo se derretía, pues sabía que eso le pasó al plomo con el fuego. El viento lanzó a la bailarina de cartón hasta la chimenea. «Amor mío, otra vez estamos juntos», dijo ella al verlo. El soldadito estaba muy contento al ver a su amada, y entre las llamas se unieron, formando un corazón de plomo, que Tomás encontró y guardó como un gran tesoro. Bueno, amigos de Radio Mazahua Minajo, esto debe de tocarnos las fibras más profundas de nuestro ser. Como acaban de escuchar entonces, El soldadito de plomo, muy breve, ¿verdad? Y ahora vamos a escuchar las efemérides estatales en su programa de relatos e historias de San Felipe del Progreso, con un servidor, Miguel Ángel Nolasco, en el programa 49 de relatos e historias. Adelante con las estatales, por favor. 5 de abril de 1827, vecinos de Papalotla solicitaron el Congreso de la Unión su separación de la municipalidad de Tepextlán. 5 de abril de 1879, por el decreto número 6, se formará un nuevo municipio con el nombre de Zacazonapan, México. 7 de abril de 1591 se erigirá como parroquia del curato de Islahuaca, siendo su primer párroco del bachiller Cristóbal Cervantes. 8 de abril de 1825, la legislatura del estado emite el decreto número 41, donde se señala que Amatepec es un pueblo perteneciente a Sultepec. En el mismo decreto otorga categoría política del municipio a Tejupilco. 8 de abril de 1825, el partido que anteriormente estaba en Malinalco cambió a Temascalcingo, con cabecera en este pueblo. 9 de abril de 1851, el Congreso del Estado ordenó que se construyera el obelisco ubicado en el Monte de las Cruces, que conmemora la batalla del 30 de octubre de 1810 en Ocoyoca. Seguimos ahora, amigos de Radio Mazahua Minajo, con la segunda parte de El Ruiseñor. Nos quedamos hace un rato al introducir este programa en que los enviados del emperador, todo el pueblo, toda su corte, andaban buscando al Ruiseñor. Por fin lo encontraron. Escuchen, ahí está, y señaló a la avecilla gris posada en una rama. «Es posible», dijo el mayordomo, «jamás lo habría imaginado así. Qué vulgar. Seguramente habrá perdido el color, intimidado por unos visitantes tan distinguidos como nosotros». «Mi pequeño ruiseñor», dijo en voz alta la muchachita, «nuestro gracioso soberano quiere que cantes en su presencia». «Con mucho gusto», respondió el pájaro, y reanudó su canto que daba gloria oírlo. «Parecen campanitas de cristal», observó el mayordomo. «Miren cómo se mueve su garganta. Es raro que nunca lo hubiésemos visto. Causará sensación en la corte». «¿Quieren que vuelva a cantar para el emperador?», preguntó el pájaro. «Pues creía que el emperador estaba allí». «Mi pequeño y excelente ruiseñor», dijo el mayordomo, «tengo el honor de invitarlo a una gran fiesta en palacio esta noche, donde podrá deleitar con su magnífico canto a su imperial majestad». «Suena mejor en el bosque», objetó el ruiseñor, pero cuando le dijeron que era un deseo del soberano, los acompañó gustoso. En palacio todo había sido pulido y fregado, o sea, limpio. Las paredes y el suelo, que eran de porcelana, brillaban a la luz de millares de lámparas de oro. Las flores más exquisitas con sus campanillas habían sido colocadas en los corredores.
Las idas y venidas de los cortesanos producían tales corrientes de aire que las campanillas no cesaban de sonar y uno no oía ni su propia voz. En medio del gran salón donde el emperador estaba, habían puesto una percha de oro para el ruiseñor. Toda la corte estaba presente, y la pequeña trabajadora cocinera había recibido autorización para situarse detrás de la puerta, pues tenía ya el título de cocinera de la corte. Todo el mundo llevaba sus vestidos de gala, y todos los ojos estaban fijos en la vecilla gris, a la que el emperador hizo signo de que podía empezar. El ruiseñor cantó tan deliciosamente que las lágrimas acudieron a los ojos del soberano, y cuando el pájaro las vio rodar por sus mejillas, volvió a cantar mejor aún, hasta llegarle al alma. El emperador quedó tan complacido que dijo que regalaría su chinela de oro al ruiseñor para que se la colgase al cuello. Mas el pájaro le dio las gracias, diciéndole que ya consideraba suficientemente recompensado porque había visto las lágrimas del emperador. Este es para mí el mejor premio. Las lágrimas de un rey poseen una virtud especial. Dios sabe que he quedado bien recompensado, y reanudó su canto con dulce y melodiosa voz. Es la lisonja más amable y graciosa que he escuchado en mi vida, exclamaron las damas presentes, y todas se fueron a llenar la boca de agua para gargarizar cuando alguien hablase con ellas, pues creían que también ellas podían ser ruiseñores. Sí, hasta los lacayos y las camareras expresaron su aprobación, y esto es mucho decir, pues siempre son más difíciles de contentar. Realmente el ruiseñor causó sensación. Se quedaría en la corte, en una jaula particular, con libertad para salir 2 veces durante el día y una durante la noche. Pusieron a su servicio 10 criados, a cada uno de los cuales estaba sujeto por medio de una cinta de seda que le ataron alrededor de la pierna. La verdad es que no era precisamente de placer aquellas excursiones porque estaba amarrado. La ciudad entera hablaba del notabilísimo pájaro, y cuando 2 se encontraban, se saludaban diciendo el uno, Rui, y respondiendo el otro, Señor. Luego exclamaban en un suspiro, indicando que se habían comprendido, Rui, Señor. Hubo incluso 11 verduleras que pusieron su nombre a sus hijos, pues ni uno de ellos resultó capaz de dar una nota. Un día el emperador recibió un paquete rotulado, el ruiseñor. He aquí un nuevo libro acerca de nuestro famoso pájaro, exclamó el emperador, pero resultó que no era un libro, sino un pequeño ingenio puesto en una jaula, un ruiseñor artificial, imitación del vivo, pero cubierto materialmente de diamantes, rubíes y zafiros. Solo había que darle cuerda y se ponía a cantar una de las melodías que cantaba el de verdad, levantando y bajando la cola. Todo él un ascua de plata y oro. Llevaba una cinta atada al cuello y en ella estaba escrito: el ruiseñor del emperador del Japón es pobre en comparación con el del emperador de China. Soberbio, exclamaron todos, y el emisario que había traído el ave artificial recibió inmediatamente el título de gran portador imperial de ruiseñores. Ahora van a cantar juntos. ¿Qué dúo harán? Y los hicieron cantar a dúo, pero la cosa no marchaba, pues el ruiseñor auténtico lo hacía a su manera y el artificial iba con cuerda. No se le puede reprochar, dijo el director de la Orquesta Imperial. Mantiene el compás exactamente y sigue mi método al pie de la letra. Más adelante, el pájaro artificial tuvo que cantar solo. Obtuvo tanto éxito como el otro. Además, era mucho más bonito, pues brillaba como un puñado de pulseras y broches. Repitió 33 veces la misma melodía sin cansarse, y los cortesanos querían volver a oírla. Pero el emperador opinó que también el ruiseñor verdadero debería cantar algo. Pero ¿dónde se había metido? Nadie se había dado cuenta de que, saliendo por la ventana abierta, había vuelto a su verde bosque. ¿Qué significa esto?, preguntó el emperador, y todos los cortesanos se deshicieron en reproches e improperios, tachando al pájaro de desagradecido. Por suerte nos queda el mejor, dijeron, el ave mecánica, que tuvo que cantar de nuevo, repitiendo por 34ª vez la misma canción. Pero como era muy difícil, no había modo de que los oyentes se la aprendieran. El director de la Orquesta Imperial se hacía lenguas del arte del pájaro, asegurando que era muy superior al verdadero, no solo en lo relativo al plumaje y a la cantidad de diamantes, sino también interiormente.
Pues fíjense vuestras señorías, y especialmente su majestad, que con el ruiseñor de carne y hueso nunca se puede saber qué es lo que va a cantar. En cambio, con el artificial todo está determinado de antemano. Se oirá tal cosa y tal otra y nada más. En él todo tiene su explicación. Se puede abrir y poner de manifiesto cómo obra la inteligencia humana, viendo cómo están dispuestas las ruedas, cómo se mueven, cómo se engranan una con la otra. Eso pensamos todos, dijeron los cortesanos, y el director de la Orquesta Imperial fue autorizado para que el próximo domingo mostrara el pájaro al pueblo. Todos deben oírlo cantar, dijo el emperador, y así se hizo. Y quedó la gente tan satisfecha como si hubieran emborrachado con té, pues así es como lo hacen los chinos. Todos gritaron ¡oh!, y levantando el dedo índice se inclinaron profundamente. Mas los pobres pescadores que habían oído al ruiseñor auténtico dijeron: no está mal, las melodías se parecen, pero le falta algo. No sé qué, pero algo que no tiene este y que tiene el otro. El ruiseñor de verdad fue desterrado del país. El pájaro mecánico estuvo en adelante junto a la cama del emperador sobre una almohada de seda. Todos los regalos con que había sido obsequiado, oro y piedras preciosas, estaban dispuestos a su alrededor, y se le había conferido el título de primer cantor de cabecera imperial, con categoría de número 1 al lado izquierdo, pues el emperador consideraba que este era el lado más noble, por ser el del corazón, que hasta los emperadores tienen su lado izquierdo. Y el director de la Orquesta Imperial escribió una obra de 25 tomos sobre el pájaro mecánico. Después de una audición tan llena de las más difíciles palabras chinas que todo el mundo afirmó haber leído y entendido, pues de otro modo habrían pasado por tontos y recibido patadas en el estómago. Así transcurrieron las cosas durante un año. El emperador, la corte y todos los demás chinos se sabían de memoria el trino del canto del ave mecánica. Y precisamente por eso les gustaba más que nunca. Podían imitarlo y lo hacían. Los golfillos de la calle cantaban y que imitaban al pájaro, y hasta el emperador hacía coro. De veras que era divertido. Pero he aquí que una noche, estando el pájaro en pleno canto, el emperador, que estaba ya acostado, oyó de pronto un crack. En el interior del mecanismo algo había saltado. ¡Rzn! ¡Crack! Se escapó la cuerda y la música cesó. El emperador saltó de la cama y mandó llamar a su médico de cabecera. ¿Pero qué podía hacer el hombre? Entonces fue llamando al relojero, quien tras largos discursos y manipulaciones arregló un poco el ave, pero manifestó que debían darse con mucho cuidado con ella y no hacerla trabajar demasiado, pues los pernos estaban gastados y no era posible sustituirlos por otros nuevos que asegurasen el funcionamiento de música. ¡Qué desolación! Amigos de Radio Mazahua Minajo, esta fue la segunda parte. Enseguida volvemos con la tercera parte de El Ruiseñor de Hans Christian Andersen. Ahora, amigos cibernautas que siguen este programa de Radio Mazahua Minajo, vamos a comentar las efemérides nacionales y mundiales. Y con estas vamos a escuchar que efectivamente, repetimos, Andersen nació un 2 de abril de 1805 en Copenhague. Entonces estamos en el 6 de abril de 1953 se reconocen los derechos políticos de la mujer. En México por primera vez las mujeres van a ir a votar. 6 de abril de 1953. El 6 de abril, Día Mundial de la Actividad Física. 7 de abril, Día Mundial de la Salud. 7 de abril de 1948 se funda la Organización Mundial de la Salud, OMS. En estos años que llevamos de pandemia, 2 meses o 4 meses, ha tenido muchísimo trabajo la Organización Mundial de la Salud con eso del SARS-CoV-2 y las olas de pandemia que nos han atacado. El 7 de abril de 1996 se pone en práctica por primera vez el horario de verano. Retrasamos una hora los relojes para adelantarlos el próximo 27 de octubre. 1996. Amigos, esto es hace 25 años. 26 años. Hace 26 años que estamos con esta alteración de que hoy en día nos levantamos y parece que nos faltó soñar, ¿verdad? 7 de abril de 1996. También, ¿verdad? En abril, ya les he dicho que el 2 de abril de 1805 nació Hans Christian Andersen. Hemos estado platicando sus cuentos.
El 6 de abril de 1941, en la Segunda Guerra Mundial, Alemania inicia el bombardeo a Grecia y Yugoslavia, las invade. En 1896, un 6 de abril, se reanudan los Juegos Olímpicos que se habían suspendido desde la época antigua y desde entonces se han realizado no ininterrumpidamente. Se interrumpieron hace algunos años, la última emisión ya no la hemos realizado. Pero en 1896, hace poquito más de un siglo, se reanudan los Juegos Olímpicos. El 6 de abril de 1713 se reúne por primera vez la Academia Española de la Lengua, la academia que hace que nuestras palabras se reacomoden y algunas desaparezcan, caigan en desuso, y también esta Academia Española incluya nuevos términos. En 1930 se realiza la Marcha de la Sal en la India, con la cual se inicia el sacudimiento de la dominación británica. En 1943 se publica El Principito de Saint-Exupéry, un libro de mucha filosofía. Amigos, hemos llegado casi al final. Vamos a platicarles todavía, ¿verdad? Otra parte, la última parte del cuento de Hans Christian Andersen, El Ruiseñor. Nos quedamos en que se había descompuesto el ruiseñor mecánico, ¿verdad? ¡Qué desolación! Desde entonces solo se pudo hacer cantar al pájaro una vez al año, y aún esto era una imprudencia porque se podía volver a descomponer. En tales condiciones, el director de la Orquesta Imperial pronunciaba un breve discurso, empleando aquellas palabras tan intrincadas, diciendo que el ave cantaba tan bien como antes, y no hay que decir que todo el mundo se manifestaba de acuerdo. Pasaron 5 años, cuando he aquí que una gran desgracia cayó sobre el país. Los chinos querían mucho a su emperador, el cual estaba ahora enfermo de muerte. Ya había sido elegido su sucesor, y el pueblo en la calle no cesaba de preguntar al mayordomo de palacio por el estado del anciano monarca. Este no le respondía, se volteaba la cabeza. Frío y pálido yacía el emperador en su grande y suntuoso lecho. Toda la corte lo creía ya muerto, y cada cual se apresuraba a ofrecer sus respetos al nuevo soberano. Los camareros de palacio salían precipitadamente para hablar del suceso, y las camareras se reunieron en un té muy concurrido. En todos los salones y corredores habían tendido paños para que no se oyera el paso de nadie, y así reinaba un gran silencio. Pero el emperador no había expirado aún. Permanecía rígido y pálido en la lujosa cama, con sus largas cortinas de terciopelo y macizas borlas de oro. Por una ventana que se abría en lo alto de una pared, la luna enviaba sus rayos, que iluminaban al emperador y al pájaro mecánico. El pobre emperador jadeaba con gran dificultad, moribundo. Era como si alguien le hubiera sentado sobre el pecho. Abrió los ojos y vio que era la muerte, que se había puesto su corona de oro en la cabeza y sostenía en la mano el dorado sable imperial, y en la otra su magnífico estandarte. En torno, por los pliegues de los cortinajes, asomaban estas cabezas extraviadas, algunas horriblemente feas, otras de expresión dulce y apacible. Eran las obras buenas y las malas del emperador, que lo miraban en aquellos momentos en que la muerte se había sentado sobre su corazón. ¿Te acuerdas de tal cosa?, murmuraba una y otra, y de la otra, y le recordaban tantas que al pobre le emanaba sudor de la frente. Yo no lo sabía, se excusaba el emperador. ¡Música, música!, que se oía en el gran tambor chino, gritó, para no oír todo lo que le decían y lo que se le aparecía. Pero las cabezas seguían hablando y la muerte rondaba sobre su cabeza, al modo chino, a todo lo que le decían. ¡Música, música!, gritaba el emperador. ¡Oh tú, pajarillo de oro! ¡Canta, canta! Te di oro y objetos preciosos. Con mi mano te colgué del cuello mi chinela dorada. ¡Canta, canta ya! Mas el pájaro seguía mudo, pues no había nadie para darle cuerda, y la muerte seguía mirando al emperador con sus grandes órbitas vacías, y el silencio era lúgubre. De pronto resonó, procedente de la ventana, un canto maravilloso. Era el pequeño ruiseñor, vivo, posado en una rama, enterado de la desgraciada situación del emperador. Había acudido a traerle consuelo y esperanza, y cuanto más cantaba,
más palidecían y se esfumaban aquellos fantasmas. La sangre fluía con más fuerza a los debilitados miembros del enfermo, e incluso la muerte prestó oídos y dijo: «Sigue, lindo ruiseñor, sigue. Sí, pero ¿me darás el magnífico sable de oro? ¿Me darás la rica bandera? ¿Me darás la corona imperial?». Y la muerte le fue dando aquellos tesoros a cambio de otras canciones. Y el ruiseñor siguió cantando, cantando del silencioso camposanto donde crecen las rosas blancas, donde las lilas exhalan su aroma y donde la hierba lozana es humedecida por las lágrimas de los supervivientes. La muerte sintió entonces nostalgia de su jardín y salió por la ventana, flotando como una niebla blanca y fría. «Gracias, gracias», dijo el emperador. «Bien te conozco, avecilla celestial. Te desterré de mi reino. Sin embargo, con tus cantos has alejado de mi pecho los malos espíritus. Has ahuyentado de mi corazón la muerte. ¿Cómo podré recompensarte?». «Ya me has recompensado», dijo el ruiseñor. «Arranqué lágrimas a tus ojos la primera vez que canté. Esto no lo olvidaré nunca, pues son las joyas que contentan al corazón de un cantor. Pero ahora duerme y recupera las fuerzas que yo seguiré cantando». Y así lo hizo. El soberano quedó sumido en un dulce sueño. ¡Qué sueño tan dulce y tan reparador! El sol entró por la ventana cuando el emperador se despertó, sano y fuerte. Ninguno de sus criados había vuelto aún, pues todos lo creían muerto. Solo el ruiseñor seguía cantando en la rama. «Nunca te separarás de mi lado», le dijo el emperador. «Cantarás cuando te apetezca, y en cuanto al pájaro mecánico, lo romperé en 1000 pedazos». «No lo hagas», suplicó el señor. Él cumplió su misión mientras pudo. «Guárdalo como hasta ahora. Yo no puedo anidar ni vivir en palacio, pero permíteme que cuando venga se me ocurra, entonces me posaré junto a la ventana y te cantaré para que estés contento y reflexiones. Te cantaré de los felices y también de los que sufren, y del mal y del bien que se hace a tu alrededor sin tú saberlo. Tú, pajarillo cantor, debe volar lejos hasta la cabaña del pobre pescador, hasta el tejado del campesino, hacia todos los que residen apartados de ti y de tu corte. Prefiero tu corazón a tu corona, aunque la corona exhale cierto olor a cosa santa. Volveré a cantar para ti, pero debes prometerme una cosa». «Lo que quieras», dijo el emperador, incorporándose en su ropaje imperial, que ya se había puesto, y oprimiendo contra su corazón el pesado sable de oro. «Una cosa te pido. No digas a nadie que tienes un pajarito que te cuenta todas las cosas. Saldrás ganando». Y se echó a volar. Entraron los criados a ver a su difunto. El emperador. Entraron, y sí, el emperador les dijo buenos días. Este es un cuento de Hans Christian Andersen. Hemos llegado al final de nuestro programa Relatos e Historias de San Felipe, número 49. Les recomendamos la sana convivencia, amigos, y hay que continuar con las medidas de salud, evitar las aglomeraciones. Hasta el próximo programa. Agradezco a Óscar Marcial en cabina y a María Ángeles en las lecturas. Hasta luego.